Saludo a todos los estudiantes del Seminario Teológico Bautista de Cochabamba. Para el día de hoy tenemos el estudio del artículo que les he pedido hacer un resumen interpretativo. Entonces, el artículo habla sobre el más grande teólogo sistemático alemán, luterano, Wolfhard Pannenberg. Vamos a comenzar diciendo que este teólogo presupone que los estudiantes, los lectores, dominan la tesis documentaria de Wellhausen. ¿Qué es la tesis documentaria de Wellhausen? Es aquella que propugna que el Pentateuco ha sido escrita por 4 manos: el yavista, eloísta, deuteronomista y el sacerdotal. Así que, desde una postura conservadora, personalmente yo creo que el Pentateuco ha escrito Moisés. Pero desde una postura liberal, como lo plantea Wolfhard Pannenberg, el Pentateuco ha sido escrito por 4 manos. A eso llamamos la tesis documentaria. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el artículo de Pannenberg lo divide en 7 tesis. La primera tesis dice lo siguiente: según los testimonios bíblicos, la autorrevelación de Dios no se ha manifestado de una forma directa, algo así como en la forma de una teofanía, sino indirectamente a través de las obras de Dios en la historia. Pannenberg en esta primera tesis va a entender que la revelación de Dios no es directa al hombre, sino que Dios se va revelando de una manera indirecta a través de la historia y de sus obras. Para argumentar este punto, él va a poner el Antiguo Testamento y va a comenzar mostrando que cuando Moisés estaba sacando a Israel de Egipto, de la esclavitud, cuando salen de Egipto, la gente, al salir de Egipto y al ver el mar rojo abierto y ver el poder de Dios, el texto bíblico dice que la gente creyó en Moisés, que era el siervo de Dios, y creyeron en Yahvé y temieron. Entonces Pannenberg dice: Dios se revela por sus obras, por el poder de sus obras. En este sentido, no solamente por sus obras, sino por ese transcurrir histórico de pasar el Jordán. Dios se revela a través de la historia indirectamente, pero mostrando su poder. Luego, Pannenberg hace un recorrido y nos lleva cuando Moisés está sacando al pueblo y los está introduciendo en la tierra prometida de Canaán. Básicamente, los que hacen eso son Josué y Caleb. Cuando ellos introducen al pueblo de Dios en Canaán y reparten la tierra a las 12 tribus, dice que el pueblo dijo: ahora conocemos a Yahvé. Ahora, porque palparon lo que por años y años fue una promesa de sus padres, de volver a la Canaán, a la tierra prometida. Pero ahora ellos estaban en esa tierra que fluye leche y miel. Entonces dijeron: ahora conocemos a Yahvé. Pannenberg dice: ¿cómo se le conoce a Dios? Por la historia, por los acontecimientos históricos, por su poder, cuando cumple su promesa. De ahí que en una de las tesis va a decir que a Dios se lo conoce no al principio ni al medio, sino al final de la historia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos contando historias y en cada historia llega a un final y conoce a Dios, y a otra etapa y conoce a Dios. Luego Pannenberg hace un recuento de la época sacerdotal y básicamente de la época profética. Y destaca a los grandes profetas como Isaías, Zacarías, Jeremías, que
ellos propugnan una nueva historia. Jerusalén había caído en manos de los babilonios y ellos estaban presos por más de 70 años cautivos en Babilonia, y los profetas comienzan a visualizar una nueva historia. Ahora la historia dice Isaías que el tronco de Isaí se verdecerá. Ven que en el futuro Dios mismo va a bajar a su tierra y va a estar con ellos. 400 años antes que este suceso pase, Isaías profetiza y da una radiografía de la vida de Jesús. Y básicamente ya los evangelios nos narran la encarnación, cómo ese Dios hombre bajó e invadió la humanidad y se metió en un vientre y se hizo hombre Dios. En ese sentido, podemos hablar que Dios se ha revelado a través de la historia. Desde Moisés y más antes, el judaísmo tuvo un alcance local, pero ahora el cristianismo, el cristianismo y el evangelio tiene un alcance universal. Es para todo el mundo. El judaísmo sí alcanzó a las naciones vecinas, pero el cristianismo tiene un alcance universal. Esta es la primera tesis de Pannenberg. La segunda tesis dice de la siguiente manera: la revelación no tiene lugar al comienzo, sino al final de la historia relevante. Entonces, Pannenberg va fijando pequeñas historias y en cada final de la historia se le va conociendo a Dios de una manera más profunda. Pero no es al medio ni al principio, sino al final, dice Pannenberg, que a Dios se lo conoce. La tercera tesis dice de la siguiente manera: a diferencia de las apariciones particulares de la divinidad, la revelación histórica está abierta a todo el que tenga ojos para ver. Tiene carácter universal. Quizá este punto es un poquito difícil de entender, porque él entiende la revelación no en los parámetros platónicos, como él mismo va a argumentar que mucho de la teología en sus primeros años, básicamente con Orígenes y también con Agustín, inconscientemente la teología se ha vestido de un platonismo y de un neoplatonismo. Entonces, en este sentido, Pannenberg va a entender que la revelación obviamente tiene que ver el Espíritu Santo, pero no está como lo entendían los gnósticos. Los gnósticos creían que la revelación está más allá del conocimiento, de la inteligencia, está en ese chispazo, está más allá, y solo algunos alcanzan esa revelación, esa iluminación. Pannenberg no está de acuerdo con este tipo de teología mezclado con filosofía. Él entiende que el Espíritu Santo obviamente va a revelarnos a Dios. El Espíritu Santo nos va a mostrar nuestro pecado. Pero está, como dice su tercera tesis, está abierto a todos los ojos. Está abierta a todo el que tenga ojos para ver. Tiene un carácter universal. Aquel que es iluminado por el Espíritu Santo, lee la Biblia, ve a Dios en la historia. Nosotros vemos a Dios a través de la historia. Nosotros vemos a Dios en nuestra propia historia personal.
vivencial. Entonces, usted tiene una vivencia con Dios, tiene una historia. Y a Dios se lo conoce por la historia. Terminamos esta parte con esta tercera tesis. La próxima clase voy a hablar de la cuarta, quinta, sexta y séptima tesis. Si tiene alguna pregunta, por favor, formúlela en este medio, por WhatsApp. Y si tiene algo que no ha entendido, obviamente el artículo, como le vuelvo a decir, utiliza un vocabulario muy teológico. Para eso estoy yo, su maestro, para explicarle. Entonces, formule la pregunta y yo le voy a explicar muy amablemente. Muchas gracias. Hasta la próxima conmigo.